Entonces hoy vamos a empezar con integración. Vamos a empezar a integrar en el plano complejo. La integración en el plano complejo es súper interesante y es ahí donde se ven las propiedades, la belleza de la teoría, porque los resultados son muy claros, eh, muy directos e incluso muy fáciles de recordar. Tienen esas características los resultados en variable compleja. Entonces, vamos a empezar con eso, ¿no? La integración en el plano complejo. Vamos a ver directamente integración en C. Entonces, bueno, primer comentario, el significado de f de x en el eje real, ¿cierto? Si integro entre a y b, entonces, ¿cuál es la interpretación que tiene eso más allá de la interpretación geométrica, que es el área bajo la curva? El significado de eso es, ¿cierto? Es tomar particiones en este intervalo, ¿cierto? Y en cada una de estas particiones evaluar la función, ¿cierto? O sea, acá tengo x0, x1, x2, x3, puntos en el interior de estos intervalos, ¿cierto? Y evalúo la función xk, pongámosle acá, y hago una suma sobre sobre el ancho del intervalo por la función evaluada. ¿Sí? ¿No está grabando? Ah, de veras. Como ahora tengo la otra cámara, pero igual me sirve de respaldo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el significado de integrar es eso, ¿cierto? Pueden verlo también como recorrer un camino acá. Yo estoy recorriendo este caminito desde A hasta B y en cada uno de infinitamente en los puntos de ese camino evalúo el valor de la derivada, ¿cierto? Entonces, o sea, de la función. Entonces, eso se hace en el eje real. Ahora, en el eje, en el plano complejo, yo podría hacer algo similar, ¿cierto? Tomar una función compleja elegir un punto en el plano complejo, otro punto en el plano complejo, y hacer un camino. De hecho, esa es la única manera, la manera más natural que uno se le imagina integrar en el plano complejo, es hacer un camino así como acá yo tengo un camino, hacer un camino también en el plano ahora, y a lo largo de este camino ir evaluando, ir particionando este camino y ir evaluando la función en los puntos de la partición, ¿cierto? Ahora, si se fijan, inmediatamente apareció un nivel de complejidad superior, ¿cierto? Que tiene que ver con el hecho de que ahora, ¿cierto? Ahora estamos en dos dimensiones. Ahora estamos en dos dimensiones, acá estamos en una dimensión. Entonces, al integrar en dos dimensiones, inmediatamente aparece el problema, si quieren, de qué camino tomar. Entonces, si yo estoy en el plano complejo, integro entre A y B, ¿cierto? No basta con decir cuáles son los límites de integración, supongamos que este es el punto A y este es el punto B, sino que además tengo que especificar el camino por el que llego desde A hasta B. Entonces la integral en el plano complejo tienen ese elemento suplementario que lo hace más similar a lo que es la integración en dos dimensiones, en un plano euclidiano, ¿cierto? Y lo que conocemos como la integral de línea, ¿cierto? No es exactamente lo mismo, pero es más similar a eso. Son especies de integrales de línea. Entonces, cuando ustedes vean integral en plano complejo, van a ver
probablemente los puntos de integración, los límites de integración, y además se especifica el camino, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, incluso a veces se omiten los límites de integración porque ya el camino se entiende de que tiene esa información. Entonces, genéricamente van a ver esto. Entonces, estos caminos pueden tener subíndices, ¿cierto? O sea, se pueden tener nombres, se le puede llamar, por ejemplo, este puede ser el camino gamma 1, gamma 2, o C1, C2, ¿cierto? Entonces acá yo puedo integrar esta función a lo largo del camino C1 o a lo largo del camino C2. Entonces eso es, vemos que inmediatamente se aparece un... Ya, entonces ¿cómo vamos a definir esta integral en el plano complejo? De la misma manera de integrales. Y esto va a ser completamente análogo a lo que se hace en el eje real, ¿cierto? Entonces básicamente tenemos el plano complejo, ¿cierto? Tengo un punto acá que vamos a denominar Z0 y un punto por acá que vamos a denominar Zn. ¿Cierto? Vamos a suponer que el punto final ¿cómo está definido esto? Z0, Z1, Z2. Claro, vamos a definirlo de esa manera. Entonces, entre medio, vamos a particionar una cierta curva que a nosotros nos interese, la vamos a particionar en n puntos, ¿cierto? Acá en realidad tenemos una curva suave, ¿cierto? Pero nosotros la vamos a discretizar mediante estas líneas rectas. Estas líneas rectas van a estar definidas por la diferencia entre dos puntos consecutivos. Por ejemplo, esa línea recta de ahí, como sabemos de lo que es la diferencia entre dos números complejos, va a ser delta Z1, ¿cierto? Que lo vamos a definir como Z1 menos Z0. ¿Cierto? Por acá el punto, tenemos que imaginarnos que hay muchos puntos acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener un punto delta ZK que lo vamos a definir como ZK menos ZK menos 1. ¿Cierto? Estas son nuestras diferencias, nuestros incrementos en el plano complejo, ¿cierto? Y al mismo tiempo, cada uno de estos puntos va a tener su correspondiente componente real, ¿cierto? Y su correspondiente componente imaginario, ¿cierto? De manera que yo voy a poder escribir delta ZK, yo lo voy a poder escribir como delta XK más I veces delta IK, ¿cierto? Un incremento en el eje real más I veces un incremento en el eje imaginario, ¿cierto? En cada uno de estos puntos, de cada uno de estos intervalos, ¿cierto? De la partición, yo puedo elegir un punto característico de acá, interior, que es análogo a lo que se hace en la integración del plano del eje real, ¿cierto? Entonces vamos a definir la integral entre el punto, vamos a llamarle a este punto, vamos a definir un punto acá A y un punto acá B, que no es el último punto de la partición. Ahora vamos a ver por qué. Entonces la integral
entre A y B de f de z por este camino que vamos a llamar el camino C, el camino C es por definición el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual 1 hasta n de f evaluado en zk por delta zk. Ahora, hay que tener cuidado con la definición, claro, hay que ver, por ejemplo, acá, esta definición que hicimos acá va desde zk, está definido de esa manera, ¿cierto? Entonces acá en realidad deberíamos hacer una suma hasta n más 1, ¿cierto? Para tomar el último punto. Para tomar este punto de acá que yo voy a llamar z sub n más 1. En realidad simplemente eso es tener cuidado con la definición y fijarnos bien que, por ejemplo, que en el último punto de acá estoy tomando este intervalo, ¿cierto? Al que yo voy a llamar delta zn, ¿cierto? Tener cuidado en que A es igual a z0 y B es igual a z n más 1, ¿cierto? En realidad acá tengo un enredo con los índices, un poquito enredado. Vamos, a ver, permítanme hacerlo de manera un poquito más ordenada. Lo que pasa es que, ¿qué quiero decir acá? Quiero decir de que por cada delta zn de acá, ¿cierto? Yo tengo que elegir un punto interior. Un punto interior. Entonces acá en la definición tengo que especificar de que los puntos que me definen el intervalo, los delta z acá, estos de acá, tengo que definir los puntos extremos del intervalo, ¿cierto? Acá, y además definir un punto interior. Entonces vamos a ponerle un prima a esto de acá, simplemente. ¿Qué estoy diciendo? Los puntos de z0 a zn más 1 son los puntos que se llaman los puntos de la partición, ¿cierto? Vamos a dibujarlo un poquito acá más grande. Esto es un detalle nomás, en realidad ustedes saben que esta definición es exactamente la definición usada en variable real, ¿cierto? Entonces hay puntos que definen una partición, ¿cierto? Que hacen que esta curva suave en realidad sea una curva definida con rectas a trozos, ¿cierto? Y por otra parte, yo tengo otros puntos acá que son los puntos intermedios. En realidad es un punto interior arbitrario a los que yo le voy a llamar Z1', Z2', etc. ¿Okay? Entonces, por cada intervalo elijo un punto interior de ese intervalo y en ese punto interior evalúo la función. Entonces esa es la definición de la integral al igual que en el caso real, y donde hay que hacer la especificación de que cuando vamos a hacer tres comentarios. Cuando n tiende a infinito, delta z tiende a 0. Esa es una condición. No es obvio porque yo puedo poner infinitos puntos acá, pero acumular todos los infinitos puntos acá y dejar siempre un intervalo grande acá, ¿cierto? Entonces cuando uno define una integral tiene que especificar que al tender n infinito el intervalo también tiene que hacerse pequeño. Por otra parte, acabo de definir que zk' pertenece o es un punto
claro, es un punto pertenece a la sección entre zk y zk menos 1, ¿cierto? Voy a ponerlo así. Es decir, es un punto en esta curva intermedia. Ya lo había hecho acá de esa manera, con esta raíz, ¿cierto? Y en tercer lugar, esta definición también tiene como condición es que sí, y esto es algo que a uno le parece raro cuando lo ve, pero si el límite existe, es decir, se define de esa manera la integral, si es que existe ese límite. Si no existe el límite, obviamente no tiene sentido definirlo de esa manera. ¿Okay? Bueno, si ustedes lo ven, esto es exactamente la definición de la integral en variable real. ¿Okay? No hay ninguna sorpresa. Se me acaba la tiza blanca. No hay que ir a mostrar. Ya. Sigamos entonces. Ya dijimos todas las condiciones que tiene la definición, ¿cierto? Esta es la definición de derivada de este símbolo que está acá. Bueno, a esta integral se le suele llamar integral de línea, por razones obvias, ¿cierto? En C, o otro nombre que también se le da, probablemente que se ocupa más, integral de contorno. Se le llama integral de contorno porque generalmente estas curvas definen espacios también, ¿cierto? Definen regiones. Entonces, ¿dónde vamos a definir nuestras integrales? Vamos a definirla en lo que se llama una curva suave a trozos. Bueno, ¿qué es una curva suave a trozos? Es una curva que en todo punto que a lo largo de ella tiene una derivada que evoluciona de manera suave. Salvo quizás en algunos puntos, donde tiene cambios, digamos, abruptos. ¿Okay? Entonces esta curva suave acá, es suave acá, es suave acá, es suave acá. ¿Okay? Es una curva suave a trozos. Y ahí es donde estas integrales están bien definidas. Al menos ahí. Entonces ocupemos la definición de la derivada, o sea, de la integral, de manera de transformarla en una integral con números reales, que es básicamente lo que nosotros sabemos calcular. Entonces, fíjense que, bueno, yo acá hice el límite hasta n más 1, se le suele poner hasta n. Era solamente para que coincidiera con nuestra nomenclatura, ¿cierto? Pero en realidad, si n tiende a infinito, da lo mismo si llega hasta n o a n más 1, ¿cierto? Entonces vamos a retomar la definición usual. Vamos a retomar la definición usual. Entonces tenemos que la integral
de A a B de f de z es por definición el límite cuando n tiende a infinito de k igual 1 hasta n de f zk delta zk, ¿cierto? Donde este zk está definido como un punto en el interior de en la curva entre los puntos zk y zk menos 1. Entonces, f de zk yo lo puedo escribir como u de xk, ik más i veces b xk, ik. ¿Cierto? Esa es la definición mediante parte real y parte imaginaria. Y de la misma manera, como ya lo habíamos escrito, delta zk yo lo puedo escribir como delta xk más i veces delta ik. Entonces, ¿qué pasa si pongo eso en la definición? Fíjense que la integral de AB de f de z, ¿sí? Más grande. ¿Ya? Sí. Sí, además este lápiz es menos visible, ¿no? ¿O no da lo mismo? El color, me da la impresión que es menos visible este lápiz, el color amarillo. Sí, puede ser. Ya, entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Y acá vamos a ocupar estas definiciones, ¿cierto? Vamos a ocupar lo que es el f y lo que es el delta zk. Entonces fíjense que nos van a quedar, obviamente, acá hay 2 y acá hay 2, están multiplicados, nos van a quedar 4 términos, ¿cierto? Nos van a quedar 4 sumatorios. Entonces, k igual 1 a n. Veamos cuál nos queda con delta xk. Con delta xk nos va a quedar u de xk, ik. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? No hay ninguna sorpresa. Nos queda i delta xk acá. Segundo término, k igual 1 hasta n de i veces b de xk y k delta xk más la tercera, ¿cierto? Que va a ser b por delta, que va a ser, perdón, u por i delta ik. Entonces va a quedar u de xk, acá voy a tener que escribir un poquito más chico, por delta i, claro, ik, acá, s por s, y después nos queda s por s, que es menos i por i b de xk y k delta ik desde k igual 1 hasta n. Ya. Esto no es nada más que 4 integrales, ocupando la definición de variable real, ¿cierto? Acá tenemos la integral de esta función que depende de dos variables entre, ¿cómo le llamamos a eso? Entre los puntos extremos pero en el eje x, lo mismo acá, pero integrando en y. Entonces fíjense que acá tenemos 4 integrales. La primera de ellas
es u de x, y de x, ¿cierto? Pongamos que este camino de A a B era el camino C, ¿ok? Entonces esto va a ser siempre en el camino C, no hay que olvidarse que estamos en 2 dimensiones, más y veces el segundo término, que es la integral, también en el camino C, de B de x, y en x, más la integral en el camino C de y veces u de x, y en el camino y más la integral en el camino C de menos b de x, y en y. 4 integrales, que al mismo tiempo podemos transformar en 2 integrales. Ahí estamos ocupando el hecho de que la integral está definida de la misma manera, y por tanto sus componentes tienen, a su vez, cumplen la definición de la integral en cálculo real, ¿cierto? Ok, el meeting va a terminar, lo avisan un poquito antes para... Entonces esto yo lo puedo escribir, fíjense, tengo que la integral de A a B, o pongamos simplemente la integral en el camino C, de f de z es igual a la integral en el camino C de u más ib, u de x, y más ib de x, y de x más la integral en C de i u veces x, y menos b de x, y en y. Entonces hemos transformado una integral compleja en 2 integrales reales, ¿cierto? Claro, acá está el número i y todo, pero el número i sale directamente de la integral, ¿cierto? Hay algo que me causa una duda. ¿Dónde están las propiedades de las integrales? Que las quería escribir explícitamente y ya las debería haber escrito, pero todavía no. Bueno, entonces estas son integrales. Estas son integrales del tipo f de x, y de x, ¿cierto? Entre 2 puntos o g de x, y de y, ¿cierto? Son integrales en una dimensión, pero de variables de 2 dimensiones. Ahora, el hecho de que estamos siempre en el camino, hay que recordar que acá esto no es lo mismo que integrar una función de x como si el y fuera constante, ¿cierto? O acá lo mismo, si yo tengo una función de x, y, yo no voy a pensar que el y es independiente del x, como para sacar el x de la integral acá, ¿cierto? Porque estamos integrando en caminos, ¿cierto? Entonces, como estamos integrando en un camino, este es el y esto es el x, y esto incluso en variable real, ¿cierto? En 2 dimensiones. La diferencia entre considerar y, o sea, en considerar una integral en una dimensión y una integral en 2 dimensiones. Entonces fíjense que para estar realmente integrando en este camino, yo tengo que tener que y es una función de x. Entonces esta es la definición del camino. El camino está determinado por esa dependencia de y,
con respecto a x, ¿cierto? Entonces eso hace de que estas integrales, para integrar esto, yo tengo que considerar esa dependencia funcional que hay entre y x, porque esa dependencia funcional es exactamente el camino, es la definición del camino. Entonces, x, vamos a ponerlo bien explícitamente para que nadie pueda cometer error, x e y no son independientes. Y esto es geometría pura, no son independientes. Es geometría pura, en el sentido de que lo que más ayuda acá es justamente es hacer dibujitos y pensar espacialmente. Entonces, veamos un ejemplo. Guardemos este resultado de acá y veamos un ejemplo de una integración en dos dimensiones, ¿cierto? En una curva. Y después retomamos, porque ahora nos va a servir un poco retomar este tipo de integrales, ¿cierto? Tenerlas más o menos claras, porque vemos que son las integrales que aparecen acá. Incluso vamos a ocupar un teorema del cálculo real, que es el teorema de Green. Y gracias al teorema de Green vamos a mostrar las propiedades aplicadas a las funciones complejas. Y ahí vamos de nuevo, vamos a volver al cálculo complejo en sí. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Ejemplo de esto. Ejemplo, consideremos la curva. Algo importante de las curvas que no mencioné es que también tienen una dirección, ¿cierto? Esta curva acá, por ejemplo, entre el punto A y el punto B, yo la puedo integrar también siempre y cuando diga en qué dirección estoy tomando la curva, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso me interesaría tomarla en la dirección desde A hasta B. Es decir, las curvas tienen no solamente un punto inicial, por ejemplo, este es el punto 1, este es y, x, y este es el punto 1 también del eje x, sino también una dirección. En este caso vamos a considerar esa curva en esa dirección. Y vamos a decir que esta curva es la correspondiente a 1 menos x cuadrado. Si yo dibujo una dependencia funcional y hago una curva, también tengo que corroborar, ¿cierto?, de que estos puntos de acá pertenecen a la curva, ¿cierto? Si no, no tendría sentido. En este caso, el punto 0,1 pertenece a la curva. Si yo pongo 0 acá, igual 1, y el punto 1,0 también pertenece a la curva, ¿cierto? Si igual 0, uno de los valores posibles de x es igual a 1. Entonces, dada esta curva, ¿cierto? Dada esta curva C, se nos pide calcular dos integrales. Se nos pide integrar C, voy a volver al lápiz amarillo, se nos pide integrar la función x, y. A ver, para que no parezca arbitrario, vamos a definir una función f de x, y igual a xy, ¿cierto? Y vamos a pedir integrar, y esto solamente para ver la diferencia entre el caso de integrar sobre la curva C la función f de x, y en x, y por otra parte en la curva C integrar la función f de x, y en y. ¿Ok? Veamos el primer caso. F de x, y no es otra cosa que xy, y esto está integrado en x.
Los límites de integración en x, ¿cierto? Para esta curva y 1, ¿cierto? Va de 0, de x igual 0 a x igual 1. Y como les decía, y es una variable que depende de x. Por lo tanto, no está mal si yo la saco de la integral, ¿cierto? Entonces esto es la integral de 0 a 1 de x por y, pero y es 1 menos x al cuadrado. Ahí aparece la curva. Integrando de x. Bueno, esto es trivial. Esto es x cuadrado medios menos x al cubo tercio, ¿cierto? Evaluado en 1 y en 0. Entonces, un medio menos un tercio. Que son 3 sextos menos 2 sextos. Es decir, es un sexto. Si no me equivoco. Ah, este x al cubo cuarto sobre 4. Claro, está más integrado. No, está bien. ¿Está bien? Vale, lo tengo mal acá entonces. Bueno, es algo muy sencillo. Supongamos que es el resultado, estoy prácticamente seguro que es ese, pero en los apuntes tengo otro resultado. Y por otra parte, la integral, claro, un 4 y nada que ver. Entonces la integral de en y, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la integral de x y en y en la curva esta. En esta dirección, la coordenada y va de 1 a 0. Fíjense, acá, por ejemplo, cambiaron los límites de integración. Considerando el signo, ¿cierto? El sentido de la integración. Entonces, y ahora tenemos que invertir esta relación. A partir de esto tenemos que x al cuadrado es igual a y menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, x es la raíz, perdón, es 1 menos y. Es x al cuadrado es 1 menos y. Y esto es, por lo tanto, x es igual a la raíz de 1 menos y, ¿cierto? La rama positiva. Estamos, x siempre es positivo. Entonces fíjense que acá me queda la raíz de 1 menos y, la integral de 1 a 0, y esa integral sabemos hacerla también, hay que hacer un cambio de variable, no es necesario hacerla ahora, pero vemos que el resultado es distinto, ¿cierto? Va a dar otro resultado. Entonces, bueno, ese es un ejemplo prácticamente de lo más sencillo posible para que veamos cómo integrar en una curva, ¿cierto? En el plano, en un plano euclidiano, acá prácticamente no tiene nada, no hemos usado números complejos, ¿cierto? Ya, un comentario. Sabemos, ¿cierto? Cuando uno está integrando en una dimensión, en el eje real, sabemos que podemos interpretar la integral como el área bajo la curva. Esa interpretación acá pierde el sentido, ¿cierto? Ya no tiene sentido hablar de un área bajo la curva. O acá tampoco, ni al integrar en dos dimensiones, ni tampoco al integrar en. Lo que puede volver a tener sentido es cuando hacemos integrales dobles, pero no hemos hecho integrales dobles aún. Volver a hacer interpretaciones geométricas. Veamos algunas propiedades. Esto lo vamos a borrar nomás, hay que tenerlo presente, después vamos a volver a esto. Simplemente es importante, esa fórmula de acá la vamos a ocupar en breves. Entonces, las propiedades son para ustedes que ya están en el segundo año, que ya tienen experiencia con integrales, las propiedades son obvias, pero escribámoslas por completitud.
algunas propiedades. En la integración en el plano complejo. Y esto se deriva en todas de la definición, ¿no? La integral de a a b de f de z de z, estamos hablando de un camino especial, ¿no? En un cierto camino es menos la integral en el camino inverso. Si integramos la función haciendo el camino en el sentido inverso, nos da eso. La integral de gamma f de z es igual a gamma por la integral de f de z para gamma pertenece al complejo, ¿cierto? Es decir, una constante, dicho de otra manera, una constante sale de la integral. La integral de la suma de f de z más g de z, el z entre a y b es igual a la suma de las integrales. Tiene también esta propiedad y esta propiedad que es como la propiedad de las integrales son sumas, por lo tanto yo puedo dividir la suma en la mitad y seguir sumando, y eso no va a cambiar el resultado final, ¿cierto? Entonces la integral de a b de f de z es igual a la integral de a q de f de z más la integral de q a b de f de z. Pero ¿qué tengo que decir acá? Tengo que hacer una especificación. ¿Dónde está q? No, o sea, es que estamos eso lo dijimos que estamos integrando en curvas, ¿cómo dijimos que se llamaban? Suaves a trozos, ¿cierto? Entonces, eso ya está dicho, digamos, estamos en ese contexto. ¿Ok? Sí. Y para esas curvas se cumplen todas estas condiciones. Pero esto es cierto, esto es muy obvio en cálculo real, ¿cierto? Pero en una integral en el plano complejo tengo que hacer una especificación con respecto a este punto intermedio. ¿Cuál es esa especificación? Y es, si tengo una curva acá tengo el punto A, acá tengo el punto B, el punto A, estoy recorriendo, por ejemplo, en este sentido de curva, yo puedo integrar hasta un punto y después seguir de ese punto a B, pero tiene que ser un punto que pertenezca a la curva, ¿cierto? Entonces, simplemente eso, la curva Q pertenece a C, es decir, Q es un punto de la curva. Porque en variable real Q puede ser cualquier cosa. Acá no, acá tiene que ser en la curva, porque si no la igualdad ya deja de tener sentido, ¿cierto? Eso son las propiedades. Entonces, esta clase usted tiene que verla simplemente como una introducción a la integración del plano complejo, ¿cierto? Estamos viendo el significado de las cosas. Ya yo creo que el primer teorema importante va a quedar para la próxima clase. Por lo tanto estamos viendo así ¿qué entendemos por integrar en el plano complejo? Ya. Entonces, esto es algo que mencionamos alguna vez en una de las primeras clases.
pero ahora lo vamos a ver con más detalle, que es el cálculo de una integral mediante parametrización. Esta es probablemente la herramienta más poderosa. Para mí es la herramienta más poderosa y más, también no sé por qué me parece más entretenido, pero eso ya es subjetivo. Cuando tenemos una curva, vamos a buscar la misma curva que teníamos recién, tenemos una curva en el plano complejo, ¿cierto? Yo puedo ver esa curva C, la puedo ver como una función que me toma un parámetro real, y me lo lleva a un número complejo, ¿cierto? Es decir, para cada número real yo voy a tener un punto esta curva, ¿cierto? Y a medida que avanzo en el parámetro real, voy a recorrer la curva. Entonces, si este es el punto A y este es el punto B, entonces vamos a tener que esta curva, claro, T pertenece a, digamos, T1 o TA, TB, un intervalo en el eje en real, ¿cierto? Entonces yo voy a tener que S en TA es igual a este punto acá, Z en TB es igual a B. Probablemente para que esto sea cierto, para que esta sea una curva suave a trozo, esto también tiene que ser suave a trozo, ¿cierto? O sea, la derivada de esto, la derivada en t, digamos como la velocidad, el incremento, ¿cierto? Tiene que tener la propiedad de ser suave a trozo. O sea, este en el fondo es el z' de t, entendiendo z' de t como dz a dt, ¿cierto? Como la velocidad, podría decirse que nos va a dar un vectorcito acá, ¿cierto? Tangente, z' de t. Esta es la que es, esta es una función continua a trozos, ¿cierto? Para que la curva sea suave a trozos. Es decir, que esta función va a variar continuamente hasta cierto punto donde la curva tiene una punta, ¿cierto? Ahí, hasta ahí. Entonces, si esta fuera nuestra curva, en esta parte, esta derivada es suave, de acá tiene un salto y acá vuelve a ser suave. Esta función es discontinua. Esto es lo que decía recién Diego, con respecto a la discontinuidad. Esta es la que no es continua. Entonces, esta curva gamma, vamos a ponerle gamma, una curva gamma que va de t a z de t, se puede escribir obviamente como un x de t, y de t. O de otra manera lo puedo escribir como x de t más y veces y de t. ¿Cierto? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo una integral con este lenguaje, tengo integral en un camino gamma, ¿cierto? De f de z, fíjense que al yo tener z como una función de t, este es un camino, ¿cierto? Al variar el tiempo, digamos el tiempo entre comillas, yo voy a ir describiendo un camino. Entonces yo puedo
hacer dz a dt, vamos a decir que esto es z' dt, ¿cierto? Y yo puedo hacer el reemplazo de z, lo puedo escribir ahora como z' dt dt. O de otra manera, dz a dt, la derivada evaluada en t. Entonces esta integral compleja la puedo transformar en una integral en un parámetro real, ¿cierto? Que va a ir desde ta a tb de f en z de t, ¿cierto? El z ahora va a depender de t por dz, pero dz es dz a dt y todo esto integrado en t. Entonces fíjense que transformé, ahora lo debería escribir un poquito más grande, ¿cierto? Fíjense que transformé una integral en z, que de alguna manera tengo que hacer, para poder integrarla tengo que hacer lo que hice hace un rato, ¿cierto? Tengo que separar la parte real de la parte imaginaria, después ver la dependencia funcional de x e y para que me describa una curva y después hacer la integral, ¿cierto? Van a quedar varias integrales que hacer. Entonces ahora transformé todo eso, lo transformé simplemente en una integral en un parámetro t. Entonces, la integral en gamma, no sé por qué me cambié el gamma ahora en vez del c, pero va, no sé, como así. Gamma de f de z va a ser la integral entre ta y tb de f de z a lo largo del camino parametrizado por la derivada de z con respecto a t y todo esto integrado en el tiempo. Yo digo el tiempo, ¿no? Como físico se nos hace fácil pensar que t es el tiempo y que esto es una partícula que recorre un punto, ¿cierto? O sea, que hace un camino en el espacio. De paso ahí tenemos inmediatamente la condición de que el camino tiene que ser continuo, ¿cierto? Porque las partículas no hacen saltos. Entonces, pueden parar, pueden cambiar su velocidad abruptamente, eso nos daría una curva suave de trozo. Entonces, una interpretación, una curva suave de trozo es una partícula que se mueve. Damos un ejemplo. Cualquier pregunta me dicen, pero hasta el momento tenemos una nueva herramienta de integración. Esto hay que verlo como una nueva herramienta. Ejemplo. Evaluemos, estos son los ejemplos del Wunsch. Cuando preparé el curso el año pasado, seguí hasta bien avanzado el curso, seguí el Wunsch religiosamente, así que casi todo lo que estamos viendo lo estamos viendo desde ese punto de vista. Evaluemos la integral de z al cuadrado de z, ahora sí una integral compleja, ¿cierto? De z a z, donde c es el arco de parábola y igual x al cuadrado. ¿Qué faltaría decir? Estamos diciendo cuál es el arco parábola, no estamos diciendo cuáles son los límites de integración, o sea, cuáles son los límites de este arco. Entonces, para y menor o igual que x y x menor o igual que 2. Entonces, si dibujamos esto, tenemos la parábola
x cuadrado, ¿cierto? Que es una cosa así. Pero estamos integrando entre x igual 1 y x igual 2. Entonces este es el arco de parábola del que estamos hablando. Ya en esta dirección, ¿cierto? Ya, entonces primera pregunta. La idea de esto no es separar parte real, parte imaginaria y hacer lo que hicimos anteriormente, eso ya sabemos hacer. Ahora tenemos que buscar una parametrización para poder hacerlo de la manera distinta. ¿Cómo parametrizamos esta curva? Entonces fíjense que yo puedo parametrizar, esto es en C, ¿cierto? Esto es Y y esto es X. Pero tengo que Z es igual a X más y. Ahora estamos en el plano complejo. O sea, este es el plano complejo. Entonces, ¿cómo parametrizo esa curva? Bueno, yo tengo una parametrización sencilla que es T. ¿Profe? ¿Sí? En el gráfico no faltan los valores del SI, ¿Sí? ¿También? como del sigma, o una representación. ¿Acá? Claro. ¿Sí? Acá vale 1. Ya es que no había visto el I igual a X cuadrado. Sí. Y acá vale 4. No está completamente a escala, pero sí, se puede poner los valores de ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo parametrizamos esto? ¿Cómo parametrizamos esto? Fijémonos que hay una relación entre y es el cuadrado de x. Entonces, si yo a la coordenada x le asigno la variable t, a la coordenada y le tengo que asignar la variable t al cuadrado, ¿cierto? Esta es una parametrización posible. Y el t lo tengo que hacer correr, porque el t es como mi x, ¿cierto? Entonces el t lo tengo que hacer correr entre 1 y 2. ¿Cierto? Entonces z de t, la parametrización que estoy buscando, es t más i t al cuadrado. Esta es la parametrización que estoy buscando. Ahora, ¿esa parametrización es única? No, no es única, ¿cierto? Porque yo le había dicho que el t de alguna manera representa el tiempo. Yo puedo cambiar de alguna manera la velocidad a la que recorro o puedo cambiar, mejor dicho, puedo tener un reloj que funcione de otra manera, ¿cierto? Puedo tener un reloj exponencial que se apure o un reloj, qué sé yo, que vaya más lento o que sea oscilatorio, que esté malo el reloj, ¿cierto? Entonces eso me hace que esta parametrización no sea única. Sin embargo, lo que a mí me importa es que el dibujo, el gráfico de esta función sea siempre el gráfico que estoy buscando. Por ejemplo, otra parametrización me quedó largo, ¿no? Sería, por ejemplo, z de t igual raíz de t, esta es trivial también, ¿cierto? Raíz de más i veces t. Porque de nuevo, la relación que va a haber entre x e y va a ser que y es el cuadrado de x. Entonces, al dibujarlo va a ser lo mismo. Claro, acá los límites, en este caso los límites serían distintos, ¿cierto? Porque yo necesito que el x vaya de 1 a 2. Entonces t va a ir acá entre 1 y 4. ¿Cierto? Otra parametrización posible. Eso no hay ningún problema con eso. Obviamente vamos a ocupar esta para resolver el problema. Vamos a ocupar esa porque es más sencilla, ¿cierto? Es más fácil integrar raíces, o sea, polinomios que integrar raíces. Entonces ahora vamos a ocupar esta expresión de acá.
que es simplemente un cambio variable. Simplemente un cambio variable. Entonces, notemos que si z de t es igual a eso, entonces z' de t, la derivada con respecto al tiempo, es igual a 1 más 2t por i. ¿Cierto? Esa es la derivada. ¿Qué otra cosa necesitamos? Eso es todo. Eso es todo. Porque ahora, esta integral en c de z cuadrado de z no va a ser otra cosa que una integral en t entre 1 y 2 de z al cuadrado, es decir, de esto al cuadrado, t más it al cuadrado, por de z de t, es decir, 1 más 2it, y esto integrado en t. Entonces ahora ya esto es sencillo, ¿cierto? Esto es sencillo porque son dos polinomios, los desarrollo y después integro, ¿sí? Con respecto a t, que es una variable real, los i salen de la integral y me queda simplemente un resultado que es un número complejo, que es el resultado de la integral. Veamos cuánto nos da. Así tratemos de hacerlo rápido sin equivocarnos. Entonces, esto es t al cuadrado más 2i t al cubo más t a la cuarta por 1 más 2it de t. Ya, eso no vale la pena hacerlo. Discúlpenme de alguna manera la flojera, pero no vale la pena hacerlo. Entonces, esto es, nos da un resultado, un número complejo, que es el valor de la integral. ¿Ok? ¿Se entiende, cierto? ¿No hay problema con que me salte esto? ¿Bien? Sí, no entiendo. Ya. Sí, no, integral, realmente no vamos a aprender nada nuevo con eso. Claro, además que cuando yo hago este tipo de cosas en la pizarra, sabiendo que no es algo importante, lo hago rápido y me equivoco. Entonces, peor aún. O sea, es posible que me equivoque. Mejor dicho. Ya. Entonces veamos algunos aspectos geométricos. Tenemos ya esta representación de la integral, tenemos la otra con u y b. Veamos algunas definiciones ahora acerca de los conjuntos en donde vamos a integrar. ¿Cuáles van a ser nuestros tipos de curvas? Ustedes saben que la estrella de variable compleja son las funciones analíticas. Entonces vamos a ver que las funciones analíticas tienen unas propiedades muy interesantes y que esas propiedades están relacionadas con las integrales en cierto tipo de integrales que son, por ejemplo, las integrales en lo que es un contorno cerrado simple. Estas curvas van a tener una importancia en el estudio de la función analítica y de las integrales en el plano complejo. Lo voy a leer, ¿ok? Y después hacemos un dibujito. Un contorno cerrado simple es un contorno que genera dos dominios. Esto es una definición nomás. Después vamos a ver que se puede entender muy fácil. Dos dominios, uno acotado y otro no acotado. Ambos dominios tienen al contorno como frontera. Decimos que el dominio acotado es el interior del contorno. Entonces, esto es una manera matemática de decir algo que es muy sencillo, y es que un contorno cerrado simple es algo como esto, ¿cierto?
¿qué particularidad tiene esto? Es que dividió al espacio, el plano, en dos regiones, ¿cierto? Una región E y una región I, ¿cierto? La región E es no acotada, es infinita, y la región I es acotada. Entonces se define la región E como el exterior del contorno y la región I como el interior. Eso nomás es la definición, eso dice la definición. Es una manera un poquito más formal de decir algo. Ahora, ¿es un contorno cerrado simple? No, porque esto me dividió el plano en tres regiones: la región E, la región I1 y la región I2, ¿cierto? Entonces esto no es un contorno cerrado, no es un contorno cerrado simple. Con esta noción de interior y exterior podemos definir lo que es una curva cerrada, positiva o negativamente orientada. Fíjense que, así como parece muy simple esto, nos permite, el espacio deja de ser simétrico, de alguna manera, entonces yo puedo recorrer esta curva en un sentido, y ese sentido no es equivalente a si recorro la curva en el otro sentido. ¿Y cómo puedo definir eso? Entonces se define que la integración, o digamos el recorrer una curva en sentido positivo, y esto es una definición, ¿cierto? Como cuando uno define los números positivos y los números negativos. La integración en sentido positivo alrededor del contorno, cuando el interior, o sea, la integración es en sentido positivo alrededor del contorno, cuando el interior de este se encuentra al lado izquierdo de la dirección de integración. Es decir, fíjense que si yo recorro en este sentido acá, así, tengo que el interior está siempre a la derecha, ¿cierto? Si voy caminando por acá, el interior está a la derecha, para todo el camino. Y acá está siempre a la izquierda. Entonces este sería el sentido positivo. Este es el sentido, por definición, el sentido positivo de integración. Entonces la integración es en sentido positivo si el interior, esto es válido para curvas simples, ¿cierto? Las curvas que estamos para un contorno cerrado simple. Si el interior queda al lado izquierdo. Definición. Como toda definición parece arbitraria, pero nos sirve para ordenar un poco el lenguaje. Entonces, vamos a tener ahora, vamos a definir una integral en un contorno cerrado como simplemente la integral que va desde un punto, recorre todo eso y vuelve al mismo punto, ¿cierto? Ninguna sorpresa. Entonces ustedes ya habrán visto cómo se define eso, o cómo se... Entonces tenemos la integral en un contorno cerrado, se describe mediante ese símbolo, ¿cierto? Si es en sentido positivo,
y mediante ese símbolo si es en sentido negativo. ¿Ok? Estas son integrales en contorno cerrado. Si no pongo nada y hago así y no digo si es positivo o negativo, estamos asumimos que es positivo. Puede ser dos cosas, puede ser que estamos asumiendo que es positivo o directamente no sabemos, ¿cierto? No sabemos si es positivo o negativo, entonces queda ahí un poco ambiguo. Entonces, ¿qué propiedades tiene esto? Son propiedades que se derivan de las propiedades anteriores, ¿cierto? Y es que la integral de f de z a lo largo de un contorno positivo es igual a menos la integral de f de z a lo largo del mismo contorno, pero en el sentido negativo. ¿Cierto? Eso es bastante obvio y también es válido para cuando yo integro funciones de dos variables solamente en x, ¿cierto? Es válido también para x, es decir, cuando integro en una curva, pero solamente a lo largo de x, y para y también. Esto no es necesario ni siquiera escribirlo porque x e y yo lo podría cambiarle el nombre, ¿cierto? Pero lo vamos a escribir. X, y de y. Y acá faltó el signo de. Eso, son propiedades entonces, no sé cuánto tiempo nos queda de clase. Nos quedan 5 minutos. No nos queda nada de tiempo. Ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá por hoy. ¿Les parece? Bueno, profe. Lo dejamos hasta acá por hoy y el jueves vamos a ver, el jueves va a ser importante, lo que vamos a ver el teorema de Green y a partir del teorema de Green, que es un teorema en dos dimensiones de variable real, vamos a demostrar el teorema de Cauchy-Boursin, que es un teorema ya de integrales en un plano complejo. ¿Ok?